La evolución del teatro en México. El teatro mexicano tiene una historia rica y diversa que se remonta a tiempos precolombinos y ha evolucionado a lo largo de los siglos, adaptándose a las circunstancias sociales, políticas y culturales de cada época. Desde las representaciones rituales de las civilizaciones indígenas hasta las grandes producciones contemporáneas. El teatro en México ha sido una forma de expresión vital que ha permitido al pueblo mexicano reflexionar sobre su identidad, sus luchas y su historia. Este recorrido a través del tiempo muestra cómo el teatro ha sido un espejo de la sociedad mexicana y, al mismo tiempo, una herramienta de resistencia y transformación. El teatro prehispánico, la raíz indígena. La relación de los pueblos originarios con el teatro era profunda, pues las representaciones no solo tenían fines artísticos, sino también espirituales y educativos. Las culturas mesoamericanas como los mexicas, mayas, zapotecas y mixtecas realizaban rituales en los que se mezclaban la danza, la música y la representación teatral. Estos rituales solían tener un componente religioso y estaban relacionados con los ciclos agrícolas, la guerra y la mitología. Uno de los ejemplos más conocidos es el Huehuecoyotl, el teatro de los antiguos mexicas, que incluía representaciones como las de la creación del mundo y los sacrificios rituales. Sin embargo, con la llegada de los españoles en el siglo XVI, muchas de estas prácticas se vieron suprimidas o transformadas, aunque algunas influencias perduraron a lo largo del tiempo. Con la llegada de los colonizadores en 1521, el teatro en México adoptó muchas influencias de la tradición teatral europea, principalmente de España. Los misioneros y colonizadores usaron el teatro como una herramienta para evangelizar a los pueblos indígenas. Se comenzaron a montar obras de teatro sacro y autosacramentales, así como representaciones de temas bíblicos. A lo largo del siglo XVII y siglo XVIII, el teatro se fue profesionalizando en ciudades como la Ciudad de México, que contaba con teatros importantes como el Teatro de la Ópera o el Teatro de la Santa Veracruz. Durante esa época se destacó el teatro por la comedia del siglo de oro español. Autores como Sor Juana Inés de la Cruz, quien fue una de las grandes voces del barroco mexicano, incursionaron en el teatro con sus obras que abordaban temas tanto filosóficos como religiosos. El siglo XIX fue una época crucial en el desarrollo del teatro mexicano, marcada por los procesos de independencia, de reforma y revolución. Durante los primeros años de la independencia, de 1810 a 1821, el teatro estuvo muy influenciado por la lucha política y social. La independencia de México en 1821 y la posterior creación de la República en 1824 trajeron consigo una creciente búsqueda de identidad nacional. En este contexto, autores como Vicente Guerrero y Manuel de la Barreda comenzaron a escribir obras que reflejaban los valores republicanos y la afirmación de la cultura mexicana. La comedia, la sátira se hicieron populares, siendo géneros que permitían criticar abiertamente a las autoridades coloniales. Hacia finales del siglo XIX, el teatro mexicano empezó a consolidarse como una manifestación cultural independiente con la creación de nuevas compañías y la construcción de teatros emblemáticos, como el Teatro Nacional, hoy Palacio de Bellas Artes. En esta época
También comenzó a popularizarse el teatro de revista, una forma de espectáculo que mezclaba comedia, música y danza. El siglo XX marcó una nueva etapa en el teatro mexicano, ya que se vio reflejada la creciente preocupación por los problemas sociales, políticos y económicos del país. Tras la Revolución Mexicana de 1910 a 1920, el teatro pasó a ser una poderosa herramienta para cuestionar las estructuras de poder y visibilizar las injusticias sociales. Durante las primeras décadas del siglo XX se consolidaron géneros como el teatro de propaganda revolucionaria, en el que autores como Rodrigo Vallejo, José Vasconcelos y Emilio Carballido utilizaron el teatro para promover los ideales de la revolución. Obras como Los de Abajo, basados en la novela de Mariano Azuela, reflejaron la realidad, los campesinos y la lucha por la justicia social. En la década de 1930, con la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, el INBA, y el impulso de la Escuela Mexicana de Teatro, se dio un fuerte impulso al teatro nacional, y los dramaturgos se fueron alejando de las influencias extranjeras para apostar por una dramaturgia que abordara directamente la realidad mexicana. Con la aparición del teatro experimental entre los años 60 y 70, el teatro en México alcanzó nuevas formas de expresión. Autores como Sergio Magaña, Rafael Solana y Vicente Leñero propusieron obras que rompían con las estructuras tradicionales del teatro e incluían innovaciones en la forma y el contenido, abordando temas políticos, sociales y existenciales. En las últimas décadas, el teatro mexicano ha evolucionado con gran diversidad de géneros, estilos y temáticas. La globalización ha traído consigo una mezcla de influencias internacionales, pero al mismo tiempo el teatro mexicano ha mantenido una identidad propia que sigue reflejando las problemáticas de la sociedad actual. Hoy en día, en México, se representan una gran variedad de géneros, desde el teatro experimental y el teatro físico, hasta el teatro de texto y el teatro musical. El teatro contemporáneo se caracteriza por su compromiso social, abordando temas como la violencia, el feminismo, la migración, la desigualdad y el medio ambiente. Además, se ha dado un resurgimiento de las producciones teatrales indígenas que buscan revivir y reinterpretar las tradiciones escénicas de los pueblos originarios. Asimismo, el teatro en México sigue siendo una forma de protesta y resistencia, especialmente en contextos de crisis política y también social. Grupos de teatro independiente y jóvenes dramaturgos continúan explorando nuevas formas de expresión y participación, llevando sus montajes a escenarios internacionales, tanto como nacionales. La evolución del teatro en México es un reflejo del complejo proceso histórico y social que ha vivido el país, desde los rituales prehispánicos hasta las vanguardias contemporáneas. El teatro mexicano ha sido un testimonio de la lucha por la identidad, la justicia y la libertad. Al mismo tiempo, ha servido como una forma de resistencia cultural frente a las opresiones y ha sido una herramienta fundamental para la reflexión crítica de la realidad social. El teatro mexicano sigue vivo y en constante transformación, adaptándose a las necesidades de cada época y ofreciendo una mirada única sobre la cultura y los problemas del país. A través de él, la sociedad mexicana continúa escribiendo su propia historia, con sus luces, sombras, sus contradicciones
y sus sueños.